Buenas noches. ¿Cómo están? Amén. Qué rico es poder celebrar la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a la palabra. ¿Le parece? Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos das de venir a tu casa. Todos los reunidos, Señor, Dios nos mueve, Señor, querer agradarte más, Dios, querer estar más en santidad, querer hacer mejor las cosas para ti. Señor, oro por cada persona que vino esta noche, Dios, con su corazón dispuesto para ti, Padre Celestial. Oro, Señor, con la autoridad, Padre, que tú a cada uno de nosotros nos has dado como tus hijos. Oramos, Señor, sabiendo de que tu palabra se cumple sobre nuestras vidas. Oramos sabiendo, Señor, de que tú estás dispuesto, Señor, a derramar grandes y poderosas bendiciones sobre tus hijos. Especialmente, Señor, cuando percibes que son obedientes, cuando percibes, Señor, que hay, Padre Celestial, interés por buscarte. Te quiero pedir, Señor, por cada persona que en esta noche vino. Te quiero pedir, Dios del cielo, que tu presencia le acompañe. Y te quiero pedir especialmente, Señor, que hoy, a través de tu palabra, hables a nuestros corazones. Renuévanos y permítenos, Señor, comprender las sagradas escrituras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Por favor, tomen su asiento y los que están de pie, gracias. Muy bien. ¿A usted qué le gustaría aprender a hacer que no sabe? Alguien que me comparta una. Manejar, gracias. Manejar carro, ¿sí? Uy, ok. Otra, gracias, mi hermana, súper. ¿Alguien más? Usted tiene un sueño de yo siempre he querido aprender a esto, pero no lo he hecho. ¿Qué le gustaría? Tocar la batería, oigan, ya está. Ay, ¿qué más? Tocar guitarra. Guitarra, tocar. Tocar el piano. Aquí yo tengo, espero, el grupo de alabanza ya armado. Gracias al Señor. ¿Qué otra cosa? Algo no tiene que ser de la iglesia. No, a mí me gustaría aprender a manejar avión. ¿Por qué no? Señor. Sistemas, el tema de sistemas, interesante. ¿Ok? Inglés, sí, señor. ¿Cuánto les gustaría aprender inglés? Porque no sabemos. Tan necesario hoy en día, ¿no? ¿Qué cosa tan tremenda? Bueno, creo que cada uno ha pensado en algo que le gustaría aprender a hacer que no sabe. Otra pregunta es, si pudiera escoger el maestro, ¿a quién le diría? Si usted tiene la posibilidad de escoger su maestro, ¿usted a quién le diría? Guitarra, por ejemplo. A mí, ¡qué honor! ¿Cierto? Yo creo que si nos dan esa oportunidad, uno escoge el que mejor sepa, ¿no? El que uno conozca, incluso un personaje de televisión o mundial. Por ejemplo, hablándole personalmente, me gustaría mucho tomar clases de guitarra con un guitarrista que admiro mucho que se llama Javier Serrano. Me gustaría mucho aprender con él. También me gustaría tomar unas clases de piano con Beethoven. ¿No le parece? Si usted pudiera escoger el maestro, yo creo que usted aproveche, ¿cierto? También me gusta el tema de la oratoria, de hablar. Yo le diría a Martin Luther King que me enseñara. No sé usted. ¿Y por qué le pregunto esto? Porque en la palabra del Señor encuentro a un hombre queriendo aprender un oficio, queriendo aprender no solo un oficio, una profesión. Queriendo aprender no solo una profesión, una habilidad interesante, y escogió el maestro para que le enseñara. Señoras y señores, hoy empezamos una nueva serie, la cual, ahorita todavía no le digo el título porque todavía no vamos a ir allá, pero le quiero por favor invitar a que usted abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 11, versículo 1, y encuentre esa habilidad, esa profesión a la cual el hombre del cual vamos a hablar quería aprender y escogió su maestro para que vea cuál era ese maestro. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 1, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tiene? Alguien que diga amén. Gloria a Dios. Lucas 11, 1. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno
de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Señor, enséñanos a qué. ¿Cuál es esa profesión? La oración, amén, orar. ¿Y a quién escogió de maestro? ¿A quién lo escogió? Al Señor Jesucristo. Dice el texto, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a quiénes, a sus discípulos. Aprender a orar. ¿Aprender a qué? A orar. Me llamó mucho la atención el hombre que pregunta. ¿Quién pregunta? ¿Quién quiere aprender a orar según el pasaje? Un discípulo. Un discípulo. ¿Cuántos de los que están aquí se consideran discípulos de Jesús? Yo solo, usted no. Levante la mano el que se considera. Amén, ok. Entonces, indiscutiblemente, usted necesita aprender. ¿Necesita aprender a qué? A orar. Y el texto nos habla del mejor maestro que existe para enseñar a orar. ¿Cómo se llama ese maestro? Jesucristo. Oración. ¿Acaso no es fácil orar? ¿Acaso debo preguntarle al Señor que me enseñe? ¿Acaso usted no lo hace cotidianamente? Al parecer, parece que fuera sencillo, pero estudiando la palabra, no es tan sencillo. Especialmente cuando hablamos de ser eficaces en la oración. Especialmente cuando medimos orar y recibir una respuesta. Quiero preguntar, ¿a quién no le gustaría usar las palabras adecuadas para hablar con Dios? ¿A usted le gustaría aprenderlas? Yo creo que a todos. ¿Usted alguna vez se ha cuestionado algunas palabras y ha dicho, yo será que esto se lo debo decir a Dios o no se lo debo decir? Realmente me llamó demasiado la atención el pasaje al notar que un discípulo que se supone que es judío, criado en una lengua judía, criado en la oración, le diga a Jesús, enséñanos a orar. La oración se supone que es hablar, es decirle a Dios lo que uno siente, es tener un diálogo desde el corazón. Es más, la oración es tan importante que es una de las maneras de comunicarnos con Dios, inclusive la más importante. La oración es algo que no podemos tomar a la ligera, según este pasaje. Al parecer es sencillo, pero si usted me permite exponerle este texto, va a encontrar que no es tan sencillo orar. Según la palabra en Romanos, no vamos a ir al texto, pero le quiero decir que allí la Biblia, en el capítulo 8, desde el versículo 24 en adelante, Pablo pone por escrito un docto de la ley que no sabemos orar. ¿Sí sabía usted? ¿Quién dice eso? Pablo. Un hombre que sabe. Y identifica un gran mal que está pasando en la iglesia y es el no saber orar. Pero hay un mal más grande y es pensar que sabemos orar. Pero indiscutiblemente el decir, enséñanos a orar, es porque hay algo profundo en el pasaje. Yo le quiero invitar a que usted, por favor, no lea los textos a la ligera, porque hay un secreto en ellos que Dios nos quiere revelar. A veces no recibimos lo que pedimos y algunos sabemos que la Biblia nos enseña que muchos no reciben lo que piden por específicamente no saber. ¿Sí sabía usted eso? Muchos a veces no reciben porque no sabemos pedir o no sabemos orar. Le tengo que contar también que existen muchos mitos acerca de la oración, fórmulas a aplicar en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, traiga la prenda, saca la bazuca, etc. Existen diversas formas, existen diversas maneras. Con razón un discípulo dijo, enséñanos. Además de esto, tristemente, se enseñan a veces confusiones y malos conceptos acerca de lo que es orar o de pedirle a Dios. Es más, cuando se habla de la oración o un sermón indica la oración, casi no llama la atención. ¿Sí sabía usted? Llama más la atención un sermón que se trate de hacer milagros. Pero cuando hablamos de un sermón que tiene como título oración o tiene que ver con el tema de la oración, poco llama la atención, y más en este pueblo de hoy en día.
La iglesia de hoy en día, no refiriéndonos a esta solamente, sino a la iglesia en general de Cristo, es una iglesia que casi no ora. Entonces no es un tema para tomarnos a la ligera. Además de esto, la Biblia nos enseña que la oración es algo muy poderoso, porque a través de ella una persona puede recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Qué poderosa es la oración. ¿Se da cuenta usted? También es poderosa porque es la compañía del solitario en muchos momentos. ¿Amén o no amén? También es tan poderosa que tiene la capacidad de fortalecer al abatido cuando se ora por él. A lo mejor la oración es la conducta, es la habilidad, es el hábito que necesitas reforzar en tu vida. Yo pensé que usted iba a decir más amén. Pero indiscutiblemente, para que eso pueda suceder, necesitamos aprender. Y necesitamos aprender del mejor. ¿Cómo se llama el mejor? Jesucristo. ¿Cómo se llama el mejor? Vuelvo y pregunto, ¿a quién no le gustaría usar las palabras adecuadas para hablar con Dios? ¿A usted no le gustaría saber cuáles son? ¿A usted no le gusta? A veces cuando no llega la respuesta de una oración, uno dice, ¿será que estoy orando mal? No sé si a usted le pasó, pero desde que empecé mi vida con el Señor, hace muchos años atrás, al día de hoy, noto que hubo momentos en que oré como no debía. ¿Alguno de los que está aquí puede reflexionar y pensar y decir que oró en algún momento de su vida como no debía haber orado? Yo creo que todos. ¿Verdad que sí? Y por eso el título de la enseñanza para hoy nosotros es Enséñanos a orar. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Le prometo no aburrirlo. Hoy empezamos una serie nueva titulada Enséñanos a orar, primera parte. Porque realmente el tema de la oración, y más estos pasajes, si usted quisiera leer en casa, yo le quiero invitar a que usted se venga preparadito siempre los miércoles de aquí en adelante, habiendo leído Lucas capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Y es allí cuando Jesús se dispone a dar una clase acerca de la oración por la petición de un hombre que le dijo, enséñanos por favor a orar. Amén. En este versículo realmente quiero contarle algunas verdades, algunas razones por las cuales este discípulo le dijo al Señor Jesucristo que le enseñara a orar. Para mí, hoy lo que le quiero dar es apenas la introducción de todo el tema. Es una serie que empezamos hoy voy a tocar en la primera parte y en 8 días la segunda y así sucesivamente, hasta donde podamos llegar con este tema que me ha parecido sorprendente y que contiene algunos secretos importantes para que usted y yo entonces aprendamos a orar. Lo primero que yo le quiero pedir a usted es que se disponga a aprender. Y a veces para poder aprender, en este caso a orar, hay que desaprender primero. ¿Sí sabía usted? Pastor, es que por 50 años me enseñaron que era así. ¿Usted está dispuesto a dejarse enseñar a orar? No hay nada más difícil que cambiarle la cultura a una persona. Lo más complicado que existe para mí en las relaciones es cambiarle la cultura a una persona, sus hábitos. Es que me enchaparon así. Gracias a Dios tenemos un maestro glorioso que se llama Jesús que nos va a enseñar a orar. Amén. A continuación, quiero invitarle a que veamos algunas razones por las cuales Jesucristo es el maestro de la oración. Amén. A continuación, quiero invitarle a que usted me ayude a descubrir las razones por las cuales Jesucristo es el maestro de la oración y Él quiere enseñarte a orar. Amén. Bien, hoy únicamente vamos a ver las razones por las cuales Jesús es nuestro maestro para orar. En 8 días iniciaríamos a ver cómo serían esas clases, cuáles serían esas pautas dadas por Jesús. En 8 días tocaríamos el cómo, hoy vamos a tocar el por qué. Amén. Muy bien. Versículo 1. Le quiero contar que hoy solo vamos a estar en el versículo 1. Solo en ese. Y en este versículo encuentro 3 razones. 3 razones por las cuales Jesucristo era el maestro. Es el maestro de la oración. La primera razón. Aconteció que estaba Jesús. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orando en un lugar. No lea más. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y aquí encuentro la primera razón por la cual el Señor Jesucristo es nuestro maestro
o el maestro de la oración. Y la primera, porque es ejemplo. ¿Cuál es la primera razón? Porque es ejemplo. La petición del discípulo nace por observar al Señor orando. Y le quiero decir una frase de antemano. Alguien un día le preguntaron acerca de la oración y dijo lo siguiente: la oración no se enseña, se inspira. Yo sé que ha llovido, hermano, y que usted tiene frío, pero acompáñeme con una... La primera razón por la cual, escúcheme, la primera razón por la cual el Señor Jesucristo es el maestro de la oración es porque es ejemplo. ¿Amén o no amén? Es porque es ejemplo. Indiscutiblemente en este pasaje, la escena es Jesús orando. ¿Es Jesús haciendo qué? Orando, haciendo una oración, clamándole a Dios, haciendo una oración especial. Entonces por allí había un espía, un chismosito. ¿Quién era? Un discípulo. Dice la palabra del Señor que uno de sus discípulos, no nos dice quién, no nos dice si Pedro, Juan, Jacobo. Es más, podríamos llegar a pensar que este discípulo no necesariamente es de los 12. Jesús tenía más discípulos. Jesús tuvo 72 discípulos más, porque recuerden las matemáticas del Señor. El Señor le predicó a multitudes, envió a 72, escogió a 12, tenía intimidad con 3, se murió uno y quedaron 2. ¿Amén? Esas son las matemáticas. ¿De cuántos miembros era la iglesia del Señor Jesucristo? Alguien que me diga. No, Señor. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia de Jesús que fundó el Señor? No, más. 120. Hechos capítulo 2, versículo 1. Capítulo 1 y versículo 2. ¿Cuántos dejó establecidos? ¿A cuántos les predicó? A muchos, pero a su iglesia cuando él se fue, ¿cuántos quedaron orando? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Eso pasa en todo lado. Ok, ¿a qué voy? A contarle que Jesús es el ejemplo por excelencia de la oración, porque Jesucristo no enseñó algo que él no haya hecho antes. Cuando hablo de ejemplo, estoy hablando de práctica. Cuando hablo de ejemplo, estoy hablando de ¿qué? De práctica. Y la vida de Jesucristo fue un ejemplo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? La vida de Jesucristo fue un ejemplo en la tierra. ¿Amén? Pero usted me creería que la vida de Jesús en la tierra no la puso de para arriba. Se lo voy a decir por qué. Porque Jesús demostró que se puede ser un ser humano y agradar a Dios. ¿Amén o no? Jesús demuestra que sí se puede ser un hombre obediente. Jesús se demuestra que uno le puede decir no al pecado. Su humanidad, porque él fue 100% hombre, no la puso. Ay, Señor, ¿no? Es lógica imagínense el pensamiento del Señor tan amplio. Es lógica la situación. ¿Cómo les voy a exigir si dice la Biblia que Él no siente ni piensa lo malo? Por eso los estándares de Dios son muy altos. Cuando Él le dice, Señor, es que sentí tentación, y el Señor le dice, ¿qué es eso? Porque Él no la siente. Señor, es que tú me entiendes. El que lo entiende es el Señor Jesucristo, porque Él se hizo hombre. Pero no más, solo cuando al hacerse hombre nos entiende como seres humanos, sino que también nos pone un límite, nos pone una altura. ¿Y cuál es la altura? Demostrar que sí se puede ser un ser humano y agradar al Señor. Por eso ninguno de nosotros tiene excusa, porque el día en que yo delante de Dios me excuse, Señor, pero es que tú no sabes que es un ser humano, eso es berraco. Es muy difícil. Va a salir el hombre Jesús a decir, y yo pude. Amén. No, él va a salir a defender, porque ese es su profesión, abogado. Pero ¿a qué voy con esto? Que en esta gran verdad reposa también la oración. Indiscutiblemente Jesús demuestra que orar es un hábito extremadamente importante. Le voy a decir por qué. Porque la misión que tenía Jesús en la tierra estaba directamente ligada con la oración. Hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de oración. Ahorita le voy a tocar solo algunos de ellos, específicamente en la vida de Jesús. Pero le quiero decir que un día
Jesús hizo su agenda. ¿Cuántos de los que están aquí hacen agenda? ¿Saben qué es una agenda? Sí. Usted en la semana dice, esta semana tengo que hacer esto, y usted lo reparte en los días para que le alcance el tiempo. Yo debo hacerlo, porque yo tengo que hacer. Ya se imaginará. ¿Está bien? Una agenda. Yo le invito y le propongo que la haga. Cuando uno hace una agenda, paréntesis, cuando hace uno una agenda, escúchame, a usted le alcanza el tiempo para muchas cosas, para estudiar, para trabajar, para dedicarle tiempo a su familia y para muchas más. Jesús, en Marcos capítulo 1, versículo 35, no lo vamos a buscar, solo se lo nombro, allí se encuentra la agenda de Jesús. ¿Y sabe cuáles son las prioridades de Jesús? Dos. ¿Cuál es la primera? ¿Sabe cuál era la primera? La primera era orar y la segunda predicar. ¿Cuáles eran las prioridades de la agenda de Jesús? Orar y predicar. Esas eran sus dos prioridades. Estaba Jesús orando juiciosamente a la mañana, dice la palabra, y entonces llegó Pedro. Al parecer con una muy buena responsabilidad para Jesús y una muy buena ocupación. Tan bonito Pedro, buscándole prioridades a Jesús. Señor, todos te buscan. Venga porque todos te buscan. Y Jesús le dijo, me da mucha pena con todos, pero yo tengo mi agenda. Vayámonos de aquí porque debo ir a predicar, porque para esto he venido. ¿Amén o no amén? ¿A qué voy con esto? A decirle que Jesús tenía su agenda. Y en la agenda de Jesús, estamos en esta noche hablando de la oración, indiscutiblemente estaba la oración como prioridad. Por eso Jesús es ejemplo. Es ejemplo. Y por esa razón es que Él es el maestro de la oración. Porque Él no pidió algo que no hiciera. ¿Amén o no amén? Le quiero contar lo siguiente. O le quiero preguntar, ¿para usted es prioridad orar? ¿Para usted es una prioridad la oración? Escúcheme, el hecho de que Jesús se haya hecho un hombre aquí en la tierra nos indica que si en su agenda estaba la oración como prioridad, debe ser la oración prioridad en usted. Y usted sabe esto, y si no lo sabe se lo cuento. Algunos ya lo saben, pero de pronto otros no. Algunos dicen, ay pastor, es que no me hallo. No, gracias a Dios aquí no pasa, bendito sea mi Señor. Ay pastor, es que tengo estas pruebas. Ay pastor, es que ya como que me da pereza. Le aseguro que si usted se evalúa, ha bajado en la oración. ¿En serio? ¿No me cree? Le aseguro que si usted ya como que no tiene mucho tiempo para las cosas de Dios, ya como que le mira en el celular y dice, pastor Jason, uy, no le contestemos porque es que... Como que si usted, sí, como que usted ya como que la invitación a la iglesia, como que usted lo aburre y como que usted ya ve cosas que puede hacer que tienen un tinte de que no son malas ni buenas. ¿Sí sabía usted? Porque hay cosas que usted dice, esto no es ni malo ni bueno, yo lo puedo hacer. Le aseguro que si usted comienza a mirar muchas cosas en su vida de ese tipo, es porque hay un factor que ha bajado en su vida. Se lo aseguro. Jesús era ejemplo de oración y le quiero contar estos datos para que usted me entienda por qué Jesús era ejemplo en la oración. Los evangelios nos cuentan, o la Biblia nos cuenta, 4 biografías acerca de Jesús. ¿Cuántas? Una hecha por Mateo, otra por Marcos, otra por Lucas y otra por... ¿Cuántos de estos 4 eran de los 12? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Quién da más? Solo 2, Mateo y Juan. Ni Marcos ni Lucas fueron de los 12. Sin embargo, hubo 4 biografías de Jesús. Estas 4 biografías hicieron hincapié en la oración. Le quiero contar que en Mateo aparecen 10 veces Jesús orando. ¿Cuántas veces? En Marcos aparece 12. En Lucas, Jesús aparece orando o relacionado con la oración 21 veces. Y en Juan aparece 5 veces Jesús teniendo conversaciones de oración o orando. Algo nos quiere decir la Biblia acerca de Jesús y la oración, que Él es ejemplo en ella. Amén. Por esa razón, Jesús es ejemplo de la oración. ¿Cómo nos tiene que hablar esto a nosotros? Si Él es el ejemplo y si es la medida, usted tiene que imitarlo. No hay nada más que hacer, ¿no le parece a usted?
La oración en Jesucristo lo convirtió en un hombre totalmente extraordinario. A Jesús cuando caminaba se le notaba lo que hablaba. ¿Amén o no amén? Cuando Jesús conversaba con una persona, se le notaba que horas había pasado hablando con Dios. Porque ¿sabía usted que la oración es algo que se nota? A una persona se le puede notar si ora o no ora. ¿Amén? No, en serio, de verdad. A una persona se le nota. En su manera de hablar, en su manera de actuar, en su manera de pensar. Jesús dedicó sermones completos a hablar de la oración. Habló de cómo hacerlo, que cerrada la puerta, y habló de recompensas, y habló de hipócritas, habló de muchas cosas Jesús acerca de la oración. Dio sermones. Jesús era un hombre apasionado por orar. Sin duda alguna, Jesús es el maestro por excelencia que practica un hábito, incluso después de que murió y resucitó. ¿Sabe qué dice la Biblia que Jesús para nosotros? Intercesor. Porque cuando yo llego y allá y entonces voy a la oración a orar y le digo, Señor, te pido por favor que me des mucha plata. Señor, yo necesito dinero. Harto, papá. Y entonces hacemos negocio. Señor, si tú me das esto, yo para la iglesia, yo invito al pastor a almorzar, Señor. Hacemos negocio. Entonces dice la palabra en Romanos capítulo 8 versículo 26, dice así, que Jesús intercede por nosotros y que el Espíritu Santo también lo hace con gemidos indecibles, como si nos corrigiera. Entonces el Señor escucha la oración de Jason y dice, ¿qué está diciendo este loco? Entonces Jesús dice, Padre, lo que él quiso decir es... De verdad, eso dice la palabra. Pablo lo expone así y lo dice en Romanos 8, hablando de la oración. Entonces Jesús a la derecha de Dios, sentado a la derecha de Dios, dice, Señor, él intercede, dice, Señor, él no tiene malas intenciones con pedirte dinero. Él lo que quiso decir es que le des un espíritu de administrador de los recursos que le has dado. Ah, ya, claro. ¿Sabe por qué? Porque definitivamente usted y yo no sabemos orar. Jesús es ejemplo de la oración. Amén. Indiscutiblemente, en esta noche yo le quiero pedir un favor y yo le quiero pedir este favor. No se crea más sabiendo que otros. Tengo humildad para hoy decirle, desde ya, ahí en su mente, si puede orar y decirle, Señor, te pido que me enseñes a orar. Amén. Señor, te pido que me enseñes a orar. ¿Y por qué Jesús es el maestro que te va a enseñar? Porque Él es ejemplo. ¿Porque Él es qué? Ejemplo. Esa es la primera razón por la cual Jesús es el maestro de la oración. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien o no bien? Segunda razón por la cual Jesús es el maestro de la oración. La primera porque es ejemplo. La segunda razón, esto se pone bueno. ¿Qué versículo estamos estudiando? Solo uno. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Le quiero preguntar, ¿qué hizo que el discípulo preguntara eso? Escucha. Jesús orando y entonces se impulsa a hacerle una petición luego de que él termina. Por favor, enséñanos. ¿Qué cree? Y aquí encontramos la segunda razón por la cual Jesús es el maestro de la oración. La primera porque es ejemplo y la segunda porque es diferente. ¿Cuál es la segunda razón? Porque es diferente. Esta es la segunda razón. Para que le pidiera que le enseñara a orar es porque escuchó algo distinto. Hay personas que oran tan hermoso. Hay personas que usan unas palabras, ¿verdad que sí? Incluso uno le dice, ay, ojalá que pase por donde yo estoy para que ore por mí. Es que ahora, yo recuerdo una hermana, ella ya falleció, se llamaba Marta Cañas. Ella era del campo. Ella era paisa. Y ella era una señora ya de edad y cuando uno llegaba, ella lo recibía a uno muy bien y uno se sentía con mucha paz ir a visitar a esa señora.
Y ella al final, cualquiera que fuera a su casa, le decía en su habladito, en su forma, le decía, ay, mijo, venga, déjeme hacer una oración por usted. Y uno permitía que ella oraba. Y cuando ella oraba por uno, uno sentía algo diferente, créame que sí. Uno sentía algo especial. Definitivamente este señor discípulo, el cual no sabemos su nombre, para que le pidiera a Jesús que le enseñara a orar, es porque escuchó palabras diferentes, porque le voy a decir una verdad para que usted lo sepa. Este discípulo no es que no sepa nada acerca de la oración, él sabe mucho, pero lo que está escuchando es algo que nunca había oído, que nunca había escuchado. Sin duda alguna, la oración de Jesús causó grandes impresiones en sus discípulos. Grandes impresiones. Algunas de ellas, una comunión íntima. Otra, una serenidad y una manera fascinante de poder hablar y dialogar con Dios. Y también mucha confianza. ¿Mucha qué? ¿Sabía usted que Jesús se ganó problemas, muchos, y uno de los grandes problemas que se ganó Jesús fue por llamar a Dios Padre? En el Antiguo Testamento, si tú haces un estudio teológico de la palabra Padre, no la encuentras en el Antiguo Testamento con mucha frecuencia, y menos para referirse a Dios, porque el concepto, la cosmovisión que se tenía en el Antiguo Testamento de Dios es alguien tan importante y tan sublime que yo no le puedo decir papá, porque papá es referirme a un ser humano. Qué pena con Dios, le estaría dando una bajeza, pero llega un hombre, sí, medio así como mechudito, así como barbadito, dedicado a la carpintería, y entonces se pone a orar y le dice a Dios que dice que Jesús se ganó problemas por eso, porque Jesús quedó o fue tildado como un irrespetuoso, pero todo lo contrario quería ser Dios. Jesucristo, enseñar a la gente una cercanía precisa, oportuna y grande al ser humano con su Señor, que lo llamara papá. Y quiero decir esto con mucho respeto, pero ¿cuántos de los que estamos aquí realmente necesitamos un papá? Necesitamos un papá que nos hable, que nos aconseje, que nos ayude, que nos respalde en muchas cosas. Jesús, por eso oró de una manera diferente, y porque es diferente, es la razón por la cual tú debes aprender de él acerca de la oración. Jesús, como un hombre que revolucionó al mundo, revolucionó a su sociedad y a la gente de su pueblo con su oración. ¿Por qué? Posiblemente, ¿cómo se imagina? Le quiero preguntar esto. ¿Cuál es la imagen que usted se le hace cuando yo le digo, estaba Jesús orando en un lugar? ¿Cómo se lo imagina orando? ¿Cómo? Solo, primero. ¿Cómo más? Postrado, ¿cierto? Uno se lo imagina. ¿Qué más? ¿Cómo se imagina usted? Le quiero saber, ¿qué se imagina usted cuando usted lee y estaba orando Jesús? ¿Cómo se imagina usted esa escena? ¿Ok? ¿Qué más? Conectado. ¿Qué otra cosa? Apartado, ¿sí? ¿Qué más? Dialogando, como una conversación fluida, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo se imagina usted a Jesús orando? La Biblia nos muestra algunos registros de los cuales nos enseñan que Jesús oraba, y yo interpreté algunos de ellos que le quiero decir. Ok, gracias. Jesús, cuando oraba, definitivamente expresaba cosas. Primero, sentimiento muy profundo. Yo creo que cuando Jesús oraba, y cuando una persona llora delante de Dios, dice mucho. ¿No le parece? Y no me diga amén. No me va a decir amén a lo que le voy a preguntar, pero realmente le quiero preguntar. ¿Usted hace cuánto no se quebranta delante de Dios haciendo una oración? ¿Usted hace cuánto no chilla? ¿Hace cuánto usted no llora? No me diga, solo quiero preguntarle. No, pastor, yo lloré porque mi mujer me dejó, pero por orar, pues yo no siento nada cuando oro. Un pastor que fue a Israel, mi sueño es ir a Israel. ¿Usted no le gustaría ir a Israel? A pasar allá donde el Señor Jesucristo estuvo. Y un pastor tuvo la oportunidad, hablé con él, de ir a allá donde la tumba donde lo colocaron. Y le pregunté, ¿y usted qué sintió estando ahí? Dijo, la verdad no sentí nada.
Interesante, ¿no? Sí, estaba allá. Ok, cambió otro pastor, el pastor Jaime Correa, que ya falleció hace unos meses atrás. También en una experiencia nos contó, dijo, tuve la experiencia de estar en Israel y entonces subí al monte Sinaí, donde el Señor le entregó los 10 mandamientos a Moisés. Dijo, y subimos como desde las 3 de la mañana, empezamos a caminar para cuando llegáramos a la cumbre, el amanecer. Y dijo, y cuando llegué allá, dijo, yo empecé a sentir algo en mi cuerpo y abrí mi Biblia y empecé a leer cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés. Leer que en ese lugar habían truenos, relámpagos, una nube de humo negro que había allí, había una tormenta donde Moisés le tocó esconderse y usted estar en ese lugar. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Jesús cuando oraba experimentaba sensaciones que se le percibían, que se le notaban como un sentimiento profundo, como una pasión, como una posición incluso en el lugar y una manera de decir cosas que nunca estos discípulos habían escuchado. Específicamente, Jesús cuando oraba decía cosas extrañas. A ver, Jesús cuando oraba decía ¿qué? Cosas extrañas. Ejemplo, una oración. Hay un hombre muerto, su amigo Lázaro. Está muerto en la tumba, todo chillando, lamentándose. Se acercan dos mujeres, hermanas, y le dicen, Señor, si usted hubiese estado y venido, no hubiese pasado. Pero entonces Jesús se para frente a la tumba y hace una oración extraña. Comienza a agradecer. Gracias, Señor, te doy. ¿Eso no es extraño en medio de un funeral? Dígame. Oraciones extrañas de Jesús. 5,000 con hambre. Unos pocos panes y unos pocos ¿qué? Y Jesús los coge en la mano y hace unas cosas extrañas. Gracias, Señor, por la provisión. Si usted tiene que alimentar a 5,000 y tiene 7 panes y 2 peces, ¿cómo es su oración? Sea sincero. Dígame. Yo creo que empieza la gota fría así. Santo, ya, Señor, ¿y aquí qué vamos a hacer? Yo creo que esa es la oración de muchos. Jesús decía palabras extrañas en su oración. Con razón oraba diferente. Se da cuenta que Él es el maestro de la oración porque es diferente. La primera porque es ejemplo, la segunda razón porque es diferente. Su diferencia inspiró y lo convirtió en maestro. Definitivamente, Jesús hacía esto intencionalmente. Yo me imagino al Señor pensando y decir, voy a orar en un lugar que me escuchen. ¿No le parece? Porque ¿quién lo escucha? Un discípulo. Y sabe, aquí es donde cabe la frase. La oración no se enseña, se inspira. ¿La oración qué? No se enseña, sino que se ¿qué? Se inspira. Definitivamente este discípulo le pide a Jesús, enséñanos a orar porque lo inspiró. ¿Lo inspiró? Ver su forma de orar, ver su manera de hacerlo, lo inspira y lo llena de gozo. ¿Cómo se hicieron para enterar los que escribieron las oraciones de Jesús? Porque las vieron, porque las escucharon muchos de ellos. Hay oraciones que posiblemente Jesús hizo que nadie escuchó. ¿Amén? ¿Por qué le digo esto para pasar al tercer punto? Los discípulos no era que no supieran acerca de la oración. Para el tiempo del Señor Jesucristo, la oración era algo, era parte del pueblo judío y era una forma de vida incluso. La Biblia nos registra, sin que también nos hable Jesús de la oración, nos registra a fariseos orando. ¿Cómo oraban los fariseos? ¿Alguien sabe de los que está aquí? ¿Cómo lo hacían? La Biblia dice que primero hacían todo lo contrario que Jesús. Jesús buscaba un lugar a solas, ellos buscaban un lugar público, donde hubiese ¿qué? Mucha gente. ¿Los discípulos no saben de oración? Claro que sí, porque ellos fueron criados en una cultura de oración. Lo que pasa es que se hacía de manera equivocada.
Y Jesús vino a cambiar todo eso. Ahora me entiendes por qué hablamos de que Jesús era diferente en su forma de orar. Porque primero ellos tenían específicamente dos libros aparte de las escrituras. Uno se llamaba el Midrash y el otro se llamaba el Talmud. ¿Cómo se llamaban? ¿Amén? Muy bien. Midrash y Talmud. Estos libros no eran inspirados por Dios, pero eran la inspiración que ellos, la interpretación que ellos le daban a las escrituras. Y en sus libros de Talmud y Midrash escribían oraciones elaboradas y le decían: Milena, ¿quieres sanarse de una enfermedad? Lea esta oración, hágame el favor. ¿Qué necesita? No, que mi mujer regrese. Ah, bueno, necesita esta oración, léasela, por favor. Entonces, los grandes personajes y maestros de la época, los rabinos, hacían oraciones elaboradas para que quienes se las aprendieran. Sus discípulos, diga. ¿Quiénes? Los discípulos. Entonces, ¿los discípulos no sabían acerca de la oración? Claro que sí sabían, solo que tenían una manera errada de pensar acerca de la oración. En la oración que Jesús percibió para la época, escúcheme, para la época en que Él vino a la tierra, la oración que Él percibió estaba cargada de hipocresía. ¿Estaba cargada de qué? Y estaba cargada de mentira. Estaba cargada de mentira, de dos cosas, de hipocresía y de mentira. De hipocresía. Para la época de Jesús, el hipócrita era un actor de teatro. El actor de teatro era llamado hipócrita, pero no era un título malo, era su nombre artístico. ¿Por qué? Porque para actuar cogía una máscara y se la ponía. Entonces salía, hacía su número, actuaba, y cuando salía, pues ¿qué? Se quitaba la máscara. A esos actores que usaban máscara para pasar al público a la obra de teatro eran llamados hipócritas. ¿Entendiste? Entonces Jesús interpreta a un hombre orando, e incluso cuenta una parábola donde habla de dos orando. Un fariseo que va y le dice: Señor, gracias porque yo no soy como este publicano pecador. Yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo hago aquello. Hago esto, razones muy grandes para que Dios lo bendiga, le dé. En cambio el otro, el publicano que era pecador, entonces se acerca orando y le dice: Señor, pues yo no soy ni digno de estar aquí. Yo te pido que me perdones por mi pecado. Y Jesús enseña una lección acerca de la oración, hablando de hipocresía y hablando de mentira. También la Biblia nos enseña, Jesús hablando en Marcos, en Mateo 6, dice que la oración debe ser sincera. ¿Cómo debe ser la oración? Y cuando habla de sincera, se está refiriendo a las estatuas de mármol de la época. Porque las estatuas de mármol de la época, cuando el material no era bueno, cuando se esculpían, quedaban con grietas. Entonces los artesanos, para venderlas, las llenaban de cera blanca. Entonces usted miraba la artesanía y usted no le miraba ninguna grieta porque estaba llena de cera. Entonces, para saber si estaba sin cera, la colocaban en el fuego y entonces la cera se derretía y quedaba al descubierto las grietas. ¿Me hace el favor y me vende una cerámica sin cera? Dios, ¿me hace el favor y me da una oración? Es decir, mostrando las grietas. Amén. ¿Soy claro con lo que estoy hablando en esta noche? Ok, Jesús era un hombre sincero. Tan sincero que dice la Biblia que Jesús se sintió muy mal cuando iba a ser entregado. Yo le doy gracias a Dios porque en la Biblia quedó registrado que Jesús sintió tristeza. Le doy gracias al Señor porque en la Biblia quedó registrado que Jesús sintió miedo. Que Jesús le dijo: Señor, ¿es posible que esto no se haga? Pasa de mí esta. ¿Hay otro camino? Gracias a Dios quedó registrado eso. ¿Por qué? Porque nos enseña la humanidad de un hombre obediente aún en contra de su voluntad frente a Dios. Qué lindo es eso. Dice la Biblia que Jesús, cuando iba a ser entregado, pensó en solo una cosa hacer. ¿Sabe qué hacer? Orar. ¿En qué pensó? Camine, muchachos, al Getsemaní a orar porque se nos vino la grande. Ustedes me van a negar, algunos me van a negar, otros van a salir corriendo. Necesitan orar. ¿Qué hicieron estos locos?
Señor, no se preocupe que eso hasta el final con usted. Eso, entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ay, llevo cuántos domingos sin ir a la iglesia. Dios sabe, eso Dios entiende. Eso Dios me entiende. Camine, Señor, camine a orar, camine, busque de Dios. El Señor hablando, el Espíritu Santo, busque, usted no sabe lo que viene un huracán. Tranquilo, Señor, que yo con usted hasta el final. Y nos dormimos. Amén. Jesús hace oraciones distintas. Definitivamente Jesús no hacía oraciones formales. Jesús hacía oraciones que se fabricaban en el momento, que salían de su corazón. Amén. Jesús fue diferente porque compuso oraciones reales y vitales. ¿Compuso oraciones qué? Reales y vitales. Fue diferente porque hizo sentir a un Dios cercano y no a un Dios alejado. Créame que posiblemente este señor discípulo muchas veces hizo las oraciones elaboradas de los que enseñaban en esa época, los fariseos. Eran los únicos que podían enseñar la palabra, era lo único que podía haber cercano a Dios. Pues bueno, habían personas con buenas intenciones, lo que pasa posiblemente hoy en día. Gente con buena intención, con temor de Dios, que quiere aprender de Dios y tristemente son mal instruidos y se les enseña lo que no es. Para esta época había gente temerosa que quería aprender. ¿Y cuál es el gabinete que enseña? Fariseos. ¿Qué enseñan ellos? Que para orar hay que leer oraciones elaboradas. Que para orar hay que aprenderse, hay que aprender a rezar. Esa era la oración de la época. Definitivamente escuchan a un hombre hablando de una manera distinta, diferente Jesús con su oración. Porque cambió con la oración el concepto erróneo que se tenía acerca de Dios. ¿Sabe cuál era el concepto erróneo que se tenía de Dios para aquella época? Que Dios solo escuchaba a unos. Que Dios a todo el mundo no escuchaba. El concepto errado que se tenía en aquella época era que era mejor dedicarse al pecado y no hacer otra cosa. Porque eso yo, si estoy en pecado, si oro, Dios no me escucha. Esas eran las posturas doctrinales de la época de Jesús. Pero entonces encontramos a un hombre cambiando con su oración los errores teológicos que tiene la gente acerca de Dios. Por eso usted necesita aprender a orar. ¿Amén o no amén? Si usted aprende a orar, entonces, de acuerdo a lo que Jesús enseña, créanme que su vida va a ser diferente. Hasta aquí hemos visto dos razones por las cuales Jesús es el maestro de la oración. La primera, aleluya, porque es que, dígale al que está a su lado, porque es ejemplo. La segunda razón, porque es diferente. Y la tercera y última, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a qué, a orar, como también Juan enseñó a quienes. Como Juan también enseñó a sus quienes. Tercera razón por la cual Jesús es el maestro de la oración. La primera porque es ejemplo, la segunda porque es diferente y la tercera porque es eficiente. ¿Por qué es qué? Cuando habla de eficiencia estoy hablando de eficacia. Estoy hablando que a Jesús se le notaba que oraba porque hacía milagros. Es decir, cuando Jesús como hombre se le notaba que oraba porque era respaldado por el cielo. Y una persona que ora es respaldada ¿por quién? ¿Amén? ¿Usted me cree si yo le digo lo que le voy a decir? Dígalo a ver, mira, y ahí miramos. Una persona que ora, aunque se equivoque, espere porque no he terminado, ¿ok? Espere porque no he terminado. Una persona que ora y busca la presencia de Dios, aunque se equivoque, Dios en el camino la corrige con amor y no con dolor. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que esa persona lo busca. A los testarudos, a los que no aprendemos a las buenas, nos toca aprender por el dolor. ¿Amén? Hay que aprender de mejor manera. Hay que cambiar la pedagogía.
Jesús indiscutiblemente era un hombre que se le notaba porque inspiraba. Además, se le notaba. Cuando hablo de eficiente, era que Jesús era eficiente en lo que hacía. Jesús oraba tanto que tenía mucha unción, demasiada unción, poder, tanto poder que un día estaba sentadito y llegaron a arrestarlo. Alrededor de 2000 soldados. Y preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y él se para y dice, yo soy. Y todos se cayeron de para atrás. Jesús oraba tanto que aunque tenía largas jornadas de sanidad, de trabajo, como muchos de los que están aquí sentados hoy, se madrugaba a parar a orar, porque sabía que aunque él era Dios, estaba en una condición de hombre, como dice Filipenses capítulo 2. Y él necesitaba alimentar su vida, su espíritu y la energía. Y la única forma era orando. Es más, la Biblia nos dice la hora predilecta de Jesús para orar. ¿Sabe cuál era? En la mañana, antes de que saliera el sol, por ahí a las 3, 4. A esa hora se levantaba. ¿A esa hora qué está haciendo usted? ¿Durmiendo? ¿Seguro? ¿Seguro? No, pastor, estoy colocando estados en WhatsApp. Estoy en Facebook. Eficacia, eficiencia. Jesús definitivamente fue un hombre respaldado por el Señor. Él es el maestro de la oración porque su oración rindió fruto. Jesús, me encanta un pasaje en Marcos cuando Jesús oró específicamente allá cuando iba a ser entregado, invita a sus discípulos a orar porque la cosa que viene es dura. Alguna vez predicamos un mensaje titulado Atravesando huracanes. ¿Alguien se acuerda? Gracias por lo que se acuerdan. Amén. Gloria a Dios. Como que está en YouTube, ¿cierto? Allá está YouTube, le invitamos a que lo escuche. Hablábamos de ese mensaje y mirábamos las actitudes o los resultados de los que oran y de los que... El que oró, Jesús, el único, cuando llegan los soldados se queda callado, se deja arrestar y dice esto. Esto es necesario para que se cumpla la palabra. Así dice él. Lo llevan, pasa la crucifixión. Esa es la actitud del que oró. Los que no oraron, los que dijeron, Señor, con usted las buenas y las malas. Cuando llegan los soldados, sacan la espada, cortan orejas, se vuelven el mico en ese lugar, otros salen corriendo, uno aparece desnudo, ¿sí sabía usted? Uno aparece por allá en toalla, ¿sí? Y corre y se le cae la toalla y sigue corriendo desnudo. Marcos capítulo 14, se volvieron un 8. De pronto canta un gallo y antes de que cantara ya se había negado 3 veces. Esas fueron las actitudes de los que no oraron y el que oró, entendiendo todo lo que está pasando. Porque la oración, cuando no evita un problema, me prepara para enfrentarlo. Amén o no amén. Por eso usted necesita orar. Porque las oraciones a veces no van a evitar cosas que van a venir, pero sí te preparan para que las enfrentes. Amén o no amén. Sin duda alguna los discípulos fueron hombres que vieron la efectividad en Jesús. Es más, lo seguían por una razón. Porque destellaba de él la presencia misma de Dios, porque era un hombre eficiente. Oraba y se le notaba. Dice la palabra, como le explicaba ahorita, que Jesús incluso intercede por nosotros hoy para ayudarnos a obtener resultados. Yo creo que muchas de las bendiciones que yo he recibido no ha sido porque mi oración ha sido muy bien elaborada, sino porque simplemente la misericordia del Señor en el cielo me ha ayudado a pedirle a Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo habla por mí con gemidos indecibles. Jesús enseñó el cómo. Jesús enseñó el cómo. Si usted nota, versículo 2, entonces les dice cómo. Y les dijo, cuando oréis, decid. Y entonces comienza a enseñar. Eso lo vamos a ver de hoy en 8 días para la segunda parte. Para terminar, le quiero decir que Jesús es el hombre por excelencia que es el maestro de la oración por 3 razones. Porque es ejemplo,
Porque es ¿qué? Y tercera, porque es eficiente. 3. Jesús es el maestro de la oración por 3 razones. Porque es ejemplo, porque es diferente y porque es eficiente. Próximamente, en 8 días, estaremos hablando de Enséñanos a orar, parte. ¿Cuántos van a venir? Venga, por favor, no se vaya a perder ese mensaje. Ay, pastor, yo lo escucho. Usted después no lo escucha. Le invito a que venga. Y entonces Jesús cuenta una parábola y unas instrucciones acerca de cómo hacerlo. ¿Cuántos de los que están aquí, después de haber escuchado este primer mensaje, sienten que necesitan también decirle al Señor, enséñame a orar? Yo necesito decirle al Señor, enséñame a orar. Yo no sé usted, espero que sí. Acá hay 3 razones por las cuales Jesús es el maestro de la oración. Es el que te puede enseñar y tú puedes lograr grandes cosas si Él te enseña. Y como primera medida, ¿qué cree que vamos a hacer ahorita? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración especial. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos dé la necesidad de orar, de buscar la presencia de Jesús. Quiero invitarle a que cierre sus ojos un momento, por favor. Si hay alguien aquí que se siente abatido, que se siente con dificultades o problemas, le quiero pedir que por favor cierre sus ojos. Yo como humano entiendo, y Jesús más todavía, que hay personas que en momentos de su vida no salen ni siquiera una palabra para decírsela a Dios. Nadie, ninguno de nosotros puede juzgar a esa persona. Yo lo único que te puedo decir hoy es: cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo coloque las palabras en tu boca y en tu corazón para que puedas orar. Dile: Señor, ayúdame. Empieza diciéndole: enséñame a orar. De verdad, mira, si tú oras y si tú colocas tus peticiones delante de Dios, te aseguro que tu vida va a ser diferente. No te pierdas lo delicioso que es probar el plato de la oración, el plato de comer de Dios a través de una oración. No necesitas una oración elaborada, necesitas decir lo que está allí. Recuerda que Jesús es el maestro de maestros y que nuestra oración esta noche sea: Señor, enséñame, enséñame, enséñame. Enséñame. Empecemos por lo que conocemos. Empecemos pidiéndole perdón, diciéndole: perdónanos, Señor, perdónanos por todos los pecados. ¿Qué pecados necesitas entregar hoy al Señor? ¿Qué cosas consideras que están mal en tu vida que hoy necesitas entregárselas a Jesús? Dile: ayúdame, Señor, yo no quiero salir de aquí igual. Y te pido, Padre, por todas las personas que en esta noche están en este lugar, para que por favor, Señor, no salgan de aquí igual, sino salgan siendo tocados, Señor. Aquellos, Dios, que madrugan a sus trabajos, aquellos, Señor, que Padre Celestial pasan sus días, Padre, aquellos que llegan de su trabajo a su casa, Dios, que cuando vayan llegando recuerden esta palabra y 5, 10, 20 minutos antes hagan una oración a ti. Te pido, Dios, que levantes la necesidad. Dios, hay tantos problemas, Señor, sin ser solucionados. Hay tanta consejería para dar, hay tantas, Padre Celestial, preguntas, pero Señor, tú tienes la respuesta. Si tan solo nos dignáramos a orar diariamente, si tan solo sacáramos un tiempo para decirte, Señor, lo que sentimos. ¿Estás dispuesto a escuchar? Que nadie lo distraiga, por favor. Este es un momento de intimidad. ¿Cómo quiere orar? ¿Cómo quiere hacerlo? Que nadie en esta casa se quede sin orar. Aleluya, Señor.
Gracias porque tú eres el maestro que nos inspira. Gracias porque cada oración que tú, Jesús, hiciste en la cruz, incluso cuando estabas ahí en ese madero, fue oída. Esa conversación tan íntima que quedó registrada en la palabra cuando, Señor, ibas a ser entregado. Esas oraciones extrañas que hiciste en momentos, Señor, quedaron en la palabra para inspirarnos en el Rey y en el Señor, que nos demostró que se puede orar, que se puede hablar, que se puede hablar con sinceridad. Señor, te pido en esta hora que tu presencia esté aquí. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos en esta hora que tu amor fluya sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, porque estás con nosotros. Te pido, Señor, sobre todas las personas que están aquí, que enciendas la llama de la oración. Enciéndela hoy. Enciéndela hoy, Señor. Enciende la llama de la oración. Inquiétanos, acuérdanos. Cuando, Señor, nos vayamos a acostar, Señor, acuérdanos que tenemos que haber hecho algo primero. Cuando nos vayamos a levantar, Señor, acuérdanos, Espíritu Santo, que antes de empezar el día debemos hacer algo, unos minutos arrodillados. Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Haz grandes milagros sobre nuestras vidas. Gracias por ser ejemplo, por ser diferente, por ser eficiente, mi Señor, y por hablarnos acerca de la oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén.